Tardes, mi nombre es Marcelo Montenegro y para esta actividad TIC voy a usar, de química vamos a usar el equilibrio químico y la cinética química como explicaciones de la vida diaria para ciertos efectos de la química y cómo podríamos estabilizar ciertos compuestos que básicamente yo voy a desarrollar con experimentos y se los voy a explicar paso a paso. Hablemos desde la cinética química. La cinética química es básicamente se encarga de la rapidez de las reacciones químicas. Además tiene el objetivo de estudios de factores que influyen en la rapidez de estos mismos compuestos químicos. Por ejemplo, la temperatura, los cambios de reacción constantes y la adición de catalizadores. Además como también la modificación del pH. Lo que yo voy a desarrollar van a ser dos experimentos. Unos que van a ser con dos compuestos un compuesto y un elemento que no se deben combinar básicamente. Y un compuesto y otro compuesto que básicamente es acetona y ácido nítrico. Esto no se debe replicar bajo ningún concepto. Yo ya he hecho esto, por lo tanto es mantenerse seguro. Por ejemplo, en el uso de ácidos nítricos, el uso de los ácidos nítricos básicamente se usan básicamente de modo industrial. Y de hecho bajo ciertas circunstancias no se pueden mantener ni en contacto de inflamantes orgánicos, compuestos oxidables, ni de metales o aleaciones metálicas, ni óxidos metálicos, ni metales alcalinos, ni alcalinoterros, ni halogenados, ni óxidos metálicos, ni halogenados, ni halogenados de no metales, ni tampoco hidruros de no metales, fósforos, nitruros. Silicluro de litio tampoco se puede estar en contacto, tampoco con el peróxido de hidrógeno. Metales en polvo tampoco pueden estar en contacto con el ácido nítrico y tampoco con la acetona, a pesar de que yo ya realicé una combinación de acetona y ácido nítrico. En esto se provocó un peróxido básicamente explosivo. Debido a que muchos de estos, por ejemplo, químicos se van a desarrollar, yo voy a desarrollar dos experimentos. No, mentira, yo ya desarrollé uno el día de ayer, que fue el de ácido nítrico y acetona, que formó un peróxido explosivo. Sin embargo no explotó debido a que lo mantuve a temperaturas bajas, debido a que se liberaba cierta reacción exotérmica que liberaba entonces liberaba una gran cantidad de calor. Esto debido, por ejemplo, a que gracias a que se rompen los nuevos enlaces y para formar nuevos necesitan de liberar más energía y también la necesitan liberar para el ambiente. Además que genera un tipo de gas que también es que realmente se llama dihidrógeno de carbono. Y en este caso no es un compuesto contaminante, también es tóxico, por lo que se tiene que tener mucha precaución. También se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, otros experimentos. Voy a realizar el experimento de ácido nítrico y cobre. Esto para ver la reacción exotérmica que tiene, por ejemplo, el ácido nítrico y el cobre, debido a las reacciones de cómo se rompen los enlaces, y más adelante yo explicaré por qué se estabilizan de cierta forma y se demuestra el equilibrio químico que representa para ambos, tanto para el ácido nítrico como para el cobre, y luego le explicaré el de ácido nítrico y acetona, que eso será más adelante después de los experimentos. Para este experimento vamos a usar ácido nítrico, que básicamente la composición del ácido nítrico es 4HNO3 más cobre, que es Cu, nada más cobre. Y vamos a añadirlo en este frasquito que no tendrá más de 30 mililitros y por ahí unos 10 gramos de cobre. La reacción, como ya mencioné, depende mucho, como ya dije, existe velocidad de reacción, que es lo que va a influir básicamente en cómo esto se desarrolla. Básicamente esto lo que va a hacer es oxidar de forma muy rápida, intercambiando básicamente los electrones y básicamente protones y también van a intercambiar elementos con el oxígeno y el agua para formar con el NH, que bueno, pasa de ser 4HNO más Cu a Cu entre paréntesis NO cierro paréntesis, y pasa a ser cambia la pigmentación, y también se puede sentir una reacción exotérmica debido a que libera más calor. Esto es una reacción básicamente sencilla, y miren, básicamente se observa cómo el cobre ha disminuido su cantidad y su cantidad en gramos, y de ahí va a descomponerlo y oxidarlo de forma rápida. Esto siempre se va a realizar debido a que
se va a crear un nitrato de cobre y se va a crear otra de dióxido nitrogenado, que es este gas que están viendo acá, es dióxido nitrogenado, y aquí va también a generar agua. En cierta medida va a generar agua. Va a generar tres compuestos, la combinación de cobre y ácido nítrico, agua, dióxido de hidrógeno, que es el gas que estamos aquí, que es de nitrógeno, perdón, dióxido de nitrógeno, y nitrato de cobre. Que estos tres van a ser lo suficientemente potentes como para descomponer células. De hecho, si se puede ver acá a luz, se ve como también las burbujas crean la reacción con el cobre y el ácido nítrico. Esto debido a que el ácido nítrico lo que está haciendo es descomponer de forma rápida el cobre, y lo está haciendo por un estado de oxidación, y básicamente lo que nos va a generar estos otros tres compuestos. Esto es debido al intercambio de electrones y protones. Esto es muy curioso y se puede ver mucho en las reacciones químicas de hoy en día. De hecho, el dióxido de nitrógeno es uno de los agentes de contaminación más altos, uno de los más peligrosos, además de ser altamente tóxico. Esto porque está sellado. Sin embargo, sí se puede ver cómo cambió la pigmentación, y se denota cómo el equilibrio químico empieza a suceder y empieza a soltar un poquito de agua. Esto es debido a que se trata de equilibrar la fórmula y así generar un compuesto lo suficientemente estable, y básicamente así es como se crea. De hecho, si se podría observar, tengo otro, si me disculpan un momento. Si pueden observar, esto es ácido nítrico y acetona. Básicamente el ácido nítrico se consigue de forma fácil, como dije, es un químico industrial de mucho uso, y este acetona es muy sencillo. De hecho, la acetona se usa mucho para el coso de las uñas, para el quita esmalte de las uñas que usan las mujeres, y de ahí sale la composición química. Esto es básicamente un peróxido explosivo. No lo he comprobado, pero más adelante, tal vez en un video siguiente, podría comprobarlo. Y básicamente con esto quiero explicar cómo se balancean las ecuaciones químicas, debido a que, de hecho, muchas de nuestras reacciones químicas podrían relacionarse con básicamente las funciones. Esto ha aumentado, como pueden ver, ha aumentado una gran cantidad y de hecho se está descomponiendo el cobre de forma aún más veloz. Si lo podríamos ver a contraluz, ahí se puede básicamente ver cómo está descomponiendo todo el ácido nítrico al cobre para generar nuestro nitrato, y para básicamente mezclarlo y equilibrarlo, obviamente. Lo bueno también de lo que hace tan reactivo al ácido nítrico, a todo tipo de sustancias, es debido a sus fuentes de hidrógenos. Son muchos y pues tienen una conexión variable, y de hecho son muy útiles. De hecho, con esto podríamos experimentar más tarde y podríamos hacerlo equilibrando químicamente. De hecho, porque básicamente el ácido nítrico se compone de tres oxígenos y un nitrógeno en el centro, todos con cargas negativas y positivas, y así puede realizar un excelente equilibrio. Básicamente esto es un elemento muy oxidante, rápido, descompone materia orgánica de manera veloz y tiene distintos usos. De hecho, podríamos decir que la ecuación química, para decirlo, del HNO3 es básicamente los intercambios que dicen de Lewis. De hecho, esto se encuentra en un pH alto. De hecho, si por el color nos guiaríamos, entonces tendría por ahí un pH menor a 4, por así decirlo. Mucho, tal vez menor a 4, menor a 2. Esto es un ácido muy fuerte, muy potente, y de hecho es uno de los más peligrosos, pero como les dije, es uno de los más industriales y tiene medios muy convencionales de usarse, sin embargo sigue siendo muy peligroso, y a la hora de reaccionar con otros químicos, como dije, es muy reactivo. Pues hasta la conclusión que yo puedo sacar de mi actividad TIC de química es que básicamente todos los compuestos químicos tienen cierto equilibrio, hasta cierto punto en donde se puede observar o no se puede observar qué tipo de funciones adquiere, sí o no. Siempre y cuando estemos hablando desde la química, siempre se puede mantener en equilibrio todo.
debido a que todo tiene cierta cantidad de equilibrio, así como lo expliqué con el ácido nítrico y el cobre. Podemos básicamente usar el conocimiento a favor de nosotros en este caso, porque generamos hartos compuestos que básicamente son nitrato de cobre, como les dije, esta reacción genera nitrato de cobre, dióxido de nitrógeno y agua. Es una reacción sencilla, sin embargo siempre es curiosa de observar.